Después del especial del cómic, les damos la bienvenida para que puedan disfrutar una emisión más con nosotros en Oxímoron. ¿Rantés no le hace recuerdo a la película Hombre mirando al sudeste? Pues no, es la banda de rock boliviano que con 17 años y su rock ecléctico ha podido incursionar y enclaustrarse en todo nuestro movimiento cultural. Esta semana se presentan en el Equinoccio y vamos a poder conocer la propuesta discográfica que nos tienen. Prácticamente toda una vida de trabajo, de esfuerzo, ¿no? La música es de pronto también una forma de transcurrir caminos en esta vida. Y son, como tú dices, ya van a ser 17 años y cada paso, cada etapa ha sido bien rica de cursar en realidad. Los primeros trabajos, básicamente el primer trabajo de Rantés, llamado Cuentos Bizarros, era un disco casi netamente acústico. Nosotros salíamos básicamente del conservatorio y teníamos mucha escuela en el área acústica, ¿no? Tanto en guitarra clásica como en guitarra folclórica, digamos, de cuerdas metálicas. El segundo disco ya lo hicimos más como un power trio. Pudimos aprender realmente a usar algunas distorsiones. Y en la hermenéutica del power trio supimos también cómo queríamos sonar ya a futuro, ¿no? En el disco Antídoto, básicamente ya conformado con 4 integrantes, hacemos un recorrido, si se quiere, más ecléctico de la música, ¿no? Básicamente dado a nuestro productor en ese entonces, el Oscar García. Lo mismo pasa en el disco Perros. El disco Antídoto y Perros son un poco parecidos en tal sentido. Y el Egocentro, que es, digamos, el último trabajo que hemos hecho, básicamente nos lleva a autoproducirnos ya. Es un trabajo mucho más de denuncia social, si se quiere. Y pienso que es uno de los mejores discos escritos últimamente, en realidad, en el rock boliviano, ¿no? Creo que en los últimos 10 años se ha avanzado un montón. Creo que hace 10 años atrás las bandas se autogestionaban, surge este fenómeno del home studio, entonces empiezan a grabar en sus casas y luego tenemos un montón de discos, un montón de material. Parte de ese material, buen material, y otra gran parte de ese material por decirlo de alguna forma con un nivel bastante hogareño, digamos, ¿no? Pero creo que hoy por hoy ha empezado a haber mucho más formación académica de profesionales en el audio, y por ende han empezado a surgir estudios, digamos, más especializados, con equipamiento mucho más pro, y creo que eso en su... ¿Usted considera que el arte, la cultura, las artes escénicas, la biología, la ciencia no pueden hacer una conjunción interesante y reflexiva para la educación? Pues la propuesta del Museo Nacional de Historia Natural es esta, un recorrido interesante para las fiestas de Todos Santos. El Museo de Historia Natural tiene 2 salas muy amplias, muy diversas, que hablan sobre toda la biodiversidad de nuestro país, tanto actual como pasada. Entonces nos constituimos en un instrumento que los profesores o los educadores pueden emplear en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces nosotros vemos la educación a través del museo como una oportunidad de enseñanza activa, de enseñanza reflexiva,
Y existen diferentes herramientas innovadoras para poder enseñar de otra manera al público que es tan diverso, ¿no? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Y el tema del arte, de la cultura también, son temas que van casados a la biodiversidad, ¿no? El ser humano ha aprovechado la biodiversidad desde que ha existido. Entonces, ¿cómo no va a estar entrelazado con todo lo que es nuestra historia cultural, ¿no? Entonces, a través de eso nosotros queremos enseñar más aspectos sobre la biodiversidad que ya hemos ido dejando atrás, ¿no? Porque ya no estamos tan vinculados a la naturaleza. El museo tiene varias propuestas de educación ambiental. Por ejemplo, el museo tiene un proyecto muy sencillo que se llama Conoce tu riqueza natural. El museo va al colegio, porque el museo quiere salir a la comunidad, quiere retribuir a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Para que conozcan y revaloricen lo que tienen. Este proyecto es tan sencillo que llevamos una de nuestras muestras a los colegios y los chicos pueden verlo de cerca. Pero también tenemos otro proyectito muy lindo que se hace dentro de acá que se llama Senderos de Indagación, trabajando mucho en la reflexión. Son sendas predeterminadas dentro del museo sobre un eje temático, por ejemplo, digamos, hábitos alimenticios. Entonces los llevan a los chicos donde están las aves y ellos tienen que ver los picos de las aves y relacionar con su forma de alimentación, pero uno no les da la respuesta. Todo el tiempo uno trabaja en que ellos piensen, reflexionen, hasta que caen en la respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajamos en reflexión? Porque también nos hemos vuelto muy mecánicos. Y si no hay reflexión, no reflexionamos de nuestras acciones día a día que tienen consecuencias sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad. Y bueno, el proyecto actual en el que estamos inmersos, que es muy grande, que ha tomado bastantes meses de trabajo, como 3 meses, ¿no? Que lo estamos haciendo con un grupo de teatro que se llama la Academia de Artes Escénicas Psycho Circus. A través del teatro estamos tratando de educar sobre los animales y plantas que tienen que ver tanto con Todos Santos como Halloween, ¿no? Pero es para que la gente conozca realmente más sobre estos elementos que no conocen, ¿no? Porque todos juegan con el cuervo, juegan con las calabazas, ¿no? La caña de azúcar para armar la mesa de los Todos Santos, pero ¿quién sabe la historia de estos elementos? ¿Quién sabe la situación? Entonces en eso estamos. Nosotros somos el Centro Cultural de Artes Escénicas Psycho Circus, que fusionamos todas las artes escénicas en realidad. Hoy específicamente, bueno, en esta producción estamos con el teatro, más que todo. Y los retos, yo creo que el tema del aprendizaje, ¿no? Cuando uno hace teatro, por ejemplo, bueno, está en nosotros que nos permitimos un poquito abrir el guión y dejarlo como que también de acuerdo a la respuesta del público. Pero en este caso, que es una información bajo estudios científicos, el reto era ese, mantener lo que habíamos preparado, ¿no? Hay algunas cosas, interacciones que, digamos, adaptamos de acuerdo al público, sean niños, mayores, incluso alguna pregunta, algún tropiezo, incluso alguna persona mayor que quiera hacer alguna pregunta. Entonces, los personajes están como que bien trabajados, ¿no? Para salir de cualquier obstáculo. Sin embargo, en la parte científica hay esa rigurosidad y creo que ese ha sido, ¿no? el reto más grande, los nombres específicamente, ¿no? O sea, ya es por rato somos como científicos disfrazados, no tanto así, ¿no? Con el respeto que se merecen los científicos, pero como que los datos, es lo que te decía, el aprendizaje es muy fuerte, los datos son muchos, entonces eso hemos tenido que ir cirneando, hemos tenido que ir también que buscar un lenguaje más universal para que llegue al público, ¿no? Bueno, en realidad en este recorrido, por primera vez dentro de la compañía, yo estoy fungiendo más como productor que como actor. De hecho, yo no voy a actuar en esta producción, sino lo están haciendo los miembros de la compañía que están alistándose en este momento. Bueno, los murciélagos son muy importantes en la naturaleza, ¿no? Los murciélagos nos ayudan a polinizar muchas plantas, se comen insectos que nos pueden traer problemas, pero culturalmente, por ejemplo, se utiliza para algunos rituales mágicos, se chupa la sangre de los murciélagos, se lo toman bajo la creencia de que sirve para curar la epilepsia, pero esto no es así, más bien puede ser muy dañino para la persona porque como cualquier animal silvestre, los murciélagos tienen sus propias enfermedades, ¿verdad? Entonces esto puede ocasionar problemas. Esta exhibición ha sido armada e incluida dentro de esta exposición especial porque
Cuando uno agarra y mata a un murciélago para hacer este ritual, se sacan una colonia entera, se sacan una población entera y eso no se puede volver a reparar, ¿no? Entonces el daño puede ser muy severo. Pero además también los murciélagos son animales que siempre han sido vistos como animales del ocultismo, animales negros que causan problemas, cuando no es así. De las 132 especies que tenemos en Bolivia, solo una de ellas, por ejemplo, es chupadora de sangre. Y la gente en el campo las mata pensando que todas chupan sangre. Y no es así. Los restos más bien nos están ayudando a comerse los insectos que se comen los cultivos, que nos pueden causar enfermedades, son nectarívoros, son polinizadores. Entonces, este evento quiere aclarar a través de los artistas, en la cueva va a haber, obviamente Drácula es el que mejor encaja, para hablar y aclarar de que esto no es cierto, ¿no? Y la exposición como tal, que es nueva, toca varios aspectos de los murciélagos para aclararle al público, por ejemplo, desde las características para que aprendan a diferenciar estos tipos de murciélagos, la ecología de los murciélagos, su importancia y rol ecológico dentro de la cueva, porque las cuevas son todo un ecosistema también. Hay animales que solo viven dentro de las cuevas y dependen de los murciélagos porque son los únicos que van a salir y entrar. Y en su trajín de ir y entrar traen alimento, por ejemplo. A través de sus heces se forma el humus en el piso que puede ser aprovechado para fertilizantes por nosotros, pero también los animales lo emplean, los insectos, por ejemplo, ponen sus huevos ahí, salen, entonces entran los anfibios y se comen a los insectos, entran las serpientes y se comen a los anfibios, entonces es toda una red armada que depende de este grupo. Entonces, el quitar o dañar a este grupo implica el daño a todo un montón de seres allá adentro. Ha sido un gran atino haber trabajado con el arte y con el teatro, porque ellos nos han permitido a través de otra herramienta enseñar sobre diferentes aspectos que van a aclarar sobre animales que normalmente les tenemos miedo, ya sean murciélagos, ya sean sapos, víboras, arañas, que todo el mundo le tiene cosa, ¿no? O los taparacus, que uno piensa que entró a la casa y te vas a morir. Entonces los personajes a través del teatro van a estar aclarando los diferentes aspectos. Entonces realmente esto ha sido una herramienta fundamental para presentar una nueva alternativa al público y que además a través del arte podemos ser muy flexibles a la forma de difundir la información según el tipo de audiencia, porque los actores pueden adecuar el lenguaje y la actuación si tenemos niños muy chiquitos o si tenemos gente adulta, porque por ejemplo los adolescentes están esperando un poco de susto. Va a haber, pero no para todos, ¿no? Esta actividad se realiza desde el 19 de octubre al 23 de octubre, desde las 4 de la tarde hasta las 7:20. Tenemos funciones cada 20 minutos desde las 4 de la tarde, pero todo el recorrido dura 50 minutos, así que es una experiencia muy intensa. Viene el objeto. Esa parte ha sido muy importante para poder contribuir a la educación, porque la educación requiere de esta información. La otra información superficial es más fácil, porque voy a decir qué tipo de maquillaje, qué tipo de color se usaba, pero no se sabe cómo fue esa tecnología de la transformación. Ahí hemos entrado con varias informaciones. Una de las informaciones de la ornitóloga que distingue qué tipo de aves y qué parte del ave y qué tipo de plumas, porque hay una gran variedad de plumas. Por ejemplo, los cálamos, que son de las alas, de la cola, son muy diferentes los que están en el cuello, por ejemplo. Son dos tipos de plumas, incluso en la textura, que son completamente diferentes. La primera sala está dedicada a toda esa variedad de la materia prima, ya sean, por ejemplo, tintes orgánicos o tintes artificiales, porque ahora los tintes artificiales están a todo lado. Y luego tenemos los objetos arqueológicos, de las cuales se han restaurado incluso, hemos entendido cómo fue su dinámica en el pasado, cómo se ha manejado su estructura, su técnica e incluso la iconografía que se hace con el color de las plumas. Y luego pasamos recién a la histórico, digamos, un poco entre la mezcla de la colonia y lo arqueológico, digamos,
que hoy en día incluso se mantienen algunas cosas etnográficas. Y pasamos completamente a la etnografía, ¿no? Y en la etnografía tenemos una gran variedad de piezas que ya se distingue entre tierras altas, tierras bajas y los valles, para poder entender la dinámica de cómo se usó el objeto de arte plumario. Porque hay una dinámica bastante interesante que las plumas de tierras altas van subiendo como un tesoro, como si fuera oro, a tierras altas. Pero de tierras altas, a cambio de las plumas que venían, va bajando el hilo de camélido a tierras bajas. Entonces quiere decir que hay un gran intercambio entre las dos polos que son completamente diferentes en el tema del clima y van intercambiando, ¿no? Y ese intercambio ayuda a procrear otros tipos de objetos, poder crear como obras de arte completamente diferentes, y eso es lo que se ve en la gran variedad de los objetos de arte plumario en esta sala. Entonces yo invito a todas las personas que pasen por esta sala, aprovechen en este momento de la realidad de la exposición como mostramos, para poder entender mejor de la biodiversidad, de los aves que tenemos y los objetos que tenemos en el museo, porque estos objetos son muy preciosos. Es realmente una dinámica bastante interesante de cómo se ha usado las plumas de tierras bajas en tierras altas, y también viceversa en intercambio, ¿no?, de lo que se ve. Se puede hablar bastante, pero yo creo que es mejor que lo vean y disfruten del objeto y miran cómo realmente ha contribuido la sociedad realmente para una mejor educación. Imagínense si esto desaparecería y nosotros no conoceríamos el pasado, vivir en el momento y solamente pensar del futuro. Yo creo que algo incompleto está, ¿no? Es muy bueno conocer el pasado, el presente y mirar el futuro de cómo podemos mejorar y aportar. Queridos amigos, la propuesta del día de hoy nos dice y nos indica que mediante la cultura podemos reflejar educación y reflexión a todos. Nos veremos en una próxima ocasión aquí en Oxímoron.